most wonderful question. Tell us about what's your best recuerdos of Rebelde. What's your favorite memory? Ok. Fíjense que les voy a contar algo que quizás ninguno de ustedes sabe, y fue uno cuando es actor tiene que hacer muchos castings, muchas audiciones para poder entrar en las novelas o en los trabajos que va haciendo. Y Rebelde fue la primera novela en la que yo no hice audición, no tuve que hacer casting. Pasó algo muy, muy extraño y fuera de lo común, y hace poco lo estaba recordando. ¿A ustedes estuvieron en Eslovenia o conocen el programa Big Brother? Yes. Sí. Yes. Bueno, a mí me tocó entrar en Big Brother de México, el Big Brother, la edición que se hizo para México, y llevaba 40 días en la casa de Big Brother volviéndome un poco loco, pero divirtiéndome mucho también y jugando. Y la noche que me eliminaron, después de 5 nominaciones que la gente me salvaba, esa misma noche el productor Pedro Damián me marcó por teléfono al hotel. Yo no lo conocía a él, lo conocía de nombre, ¿no? Porque es un productor muy famoso aquí en México, pero él pidió mi teléfono y me marcó a la habitación de hotel cuando ya terminó la gala de Big Brother y me dijo, estoy preparando una nueva novela que se llama Rebelde, donde hay un profesor, el maestro, que es el que guía a los chavos en su rebeldía, y eres tú, no voy a hacer audiciones, no voy a hacer casting, tú eres el profesor Madariaga. Y así fue como llegué a Rebelde, porque Pedro Damián me vio dentro de la casa de Big Brother y le gustó cómo me comportaba yo con los demás y cómo defendía a las mujeres y mi personalidad, que tiene algunas cosas en común con el profesor Madariaga, y esa fue, yo creo que, mi audición para Rebelde finalmente, porque no hubo un casting. Entonces, You were very, very loved here in Slovenia. Like, we love Madriaga so much. Es increíble, la verdad que nos ha pasado a prácticamente todos cuando nos volvemos a ver y contamos anécdotas y recordamos historias, y el fenómeno que causó Rebelde en el mundo a ninguno nos había pasado antes, y yo he hecho alrededor de 15 novelas y en ninguna más me volvió a pasar. Estuve en otras novelas muy, muy fuertes y con cierto éxito, pero lo que pasó con Rebelde en Europa y en Brasil y en Centroamérica, para nosotros también es muy difícil de entender, porque recuerdo un día estar en mi casa y tocaron el timbre y era el correo, y me llegó por paquetería un premio de mejor actor en Rumania. Y yo decía, ¿qué? ¿Qué es esto, no? Y bueno, Rebelde lo hizo posible. Rebelde cruzó las fronteras de una manera que es difícil de explicar, ¿no? Causó algo, un proyecto tocado con una varita mágica, ¿no? Y a todos nos afectó, porque en el momento tú no te imaginas, tú haces el trabajo lo mejor que puedes y con amor, y le pones la dedicación y lo que siempre haces, pero nadie te avisa que algunos proyectos pueden generar esa cercanía con gente de todo el mundo y que suceda lo que pasó, ¿no? Con la novela y con el grupo, con la música. Sí. And yes, you are like
Rebelde here in Slovenia or in Europe generally, this was like a really, you know, like the euphoria, because like when we have the concert here, like RBD in 2006, we have like sleepover from the Tivoli Arena, and people like sleep one day before the concert. This was like very Wow. shocking news. Yeah. Ajá. So Es that's why, increíble. yeah. Sí. So yeah, and one more question, like do you also invited on the RBD concert, like in this time, because like they have This tour year. again? Ok. Sucede algo con Rebelde. Yo soy cantante también. Yo canto. Sí, Y sabemos. sí. Parte de mi carrera está muy relacionada con la música y he grabado discos como solista. Patricio Borghetti, me pueden encontrar en Spotify, ahí están mis discos. Pero en la novela nunca me tocó cantar. En otras novelas he cantado y mis personajes eran, pero aquí, como era tan fuerte el tema del maestro y la boina y el líder de guiarlos a los chavos en la rebeldía, no quisimos con Pedro como involucrar el tema también mío de la música ahí. Pero me acabo de encontrar con Dulce María. Subí por ahí una foto con ella a mis redes hace unos 15 días en un cumpleaños infantil, porque ahora sí es nuestra vida. Y Dulce me dijo, tienes que venir al concierto cuando estemos en la Ciudad de México, tienes que estar ahí, Madariaga no puede faltar. Y bueno, es muy posible que vaya, porque también a mí me genera mucha emoción volverme a encontrar con tantos amigos que pasamos años juntos trabajando en ese proyecto y que a todos nos marcó, ¿no? Entonces, seguramente cuando les toque presentarse en la Ciudad de México, voy a estar ahí. No creo que cantando, pero sí gritando desde la tribuna como loco y alentando a los chavos para que les vaya increíble. ¿Y cuál es tu recuerdo favorito de la grabación? O tu recuerdo, sí, de la grabación. Uy, son divertido. tantísimos. Recuerdo mucho el lugar donde era el Elite Way School, donde era El la Bosque. escuela, Bosque Real. Sí. Era un lugar muy nuevo en ese momento, era como un barrio muy nuevo aquí en México y quedaba un poco lejos. Llegar hasta allá, pero cuando entrabas era como que ahí tenías todo y era un club y había alberca y lo que más recuerdo son las comidas. Siempre en los cortes a comer, juntarnos entre todos y platicar y contar chistes y contar anécdotas y a veces el, el, el mismo personaje trascendía un poco detrás de cámara y yo era un poco más grande que los chavos y llevaba como algunos años más trabajando en el medio y siempre me gustaba darles consejos y contarles un poco lo que era importante. Ellos, muchos iban empezando recién en sus carreras y a mí cuando yo empecé, otros actores más grandes también me ayudaron mucho y me aconsejaban y pues te guían de alguna manera en el camino, ¿no? Lo mismo que pasaba con Madariaga y los alumnos, un poco pasaba también con los actores, ¿no? Con los compañeros. Sí. Esas grabaciones eternas, pasábamos todo el día ahí y termina siendo como tu familia, ¿no? Pasas más horas con tus compañeros de las grabaciones que con tu propia familia, entonces te acercas mucho. Creo que esos recuerdos son imborrables, ¿no? Imborrables. Sí. ¿Y con quién te llevaste mejor? Con todos. Ay, es difícil.
Es difícil. En esa época con Poncho jugábamos al fútbol juntos. También a mí me gusta mucho el fútbol y él también jugaba, entonces teníamos un equipo ahí de Televisa que nos juntábamos a jugar al fútbol. De los chavos con Poncho y de las chicas con Ani, con Anaí, ya la conocía de antes. Dulce, fíjense esto, Dulce, de muy chiquita, estuvo en mi primera novela que se llamaba Década, que era un grupo musical también. Y Dulce, su personaje era una fan de Década. Entonces, a Dulce ya la conocía a su mamá que siempre la acompañaba y ya teníamos como más confianza. Y, y después, ahí conocí a Maite la conocí en esa novela, en Rebelde, y también nos hicimos muy amigos, muy, muy amigos. Diría con ellos 4 que tuve la relación más cercana. Oh, Sí. really? ¿Y todavía tienes contactos con ellos o solo con Dulce? Con todos me escribo cada tanto. Y en esta carrera te encuentras con los compañeros en eventos, alfombra roja, o a veces en el aeropuerto, viajando al mismo evento en alguna ciudad. Con Maite me ha pasado que me la he encontrado en el aeropuerto, entonces esperando para abordar el avión nos ponemos a platicar y a recordar anécdotas. Sí. Y con Poncho cada tanto me escribo por Instagram, igual con Dulce. Con Dulce me tocó trabajar después en otros proyectos, en una obra de teatro, que era la era del rock, Rock of Ages. Sí, Hicimos una obra conozco. juntos. Y con Anaí, me acuerdo, la última vez que la vi, me invitaron a algo en Chiapas, que ella está viviendo allá por su marido, y entonces era algo del gobierno y los vi ahí, siempre con mucho cariño, la verdad. Siempre, a pesar de que pasan tantos años, todos vivimos una experiencia tan fuerte y tan fantástica y fuera de lo normal que a pesar de que pasen años sin verte y sin cruzarte, cuando nos vemos es con mucho, mucho cariño. Sí. I Y te- have sorry, pues. Lara. Tiasha, Tiasha, I Tiasha. have Yo tengo una pregunta. ¿Tu okay. escena más Sí. divertida en Rebelde y tu escena más difícil en Rebelde? Uy, wow, buena pregunta, buena pregunta. Gracias. Y a pesar de tantos años, sí las recuerdo. La más difícil, a ver si ustedes se acuerdan, porque fueron muchos capítulos. Mi Sí. escena más difícil fue cuando les cuento a mis alumnos qué había pasado con mi familia Sí. en el accidente. Sí. Y fue durísimo porque a mí me ganó mucho la emoción y estaba llorando y llorando y no podía parar de llorar y tratar de hablar y contarles la escena y lo que había pasado y demás y cómo yo me sentía culpable y cómo los chavos se acercaron a abrazarme y me dan ganas de llorar ahora cuando se los cuento porque fue muy, muy, muy emotiva escena. Fue de las más fuertes de mi carrera, les diría, como actor, no solo de la novela. Y las más divertidas, las más divertidas eran las escenas con Gandía. Cuando Gandía entraba al salón y quería hacerse el que me regañaba, pero los chavos le contestaban y se ponían de mi lado y entonces todo le salía mal.
Felipe es un gran amigo también, ¿no? Mencioné a los chavos, pero Nájera, bueno, cómo nos divertíamos. Era muy gracioso. Es un tremendo actor y, y yo me tenía que concentrar mucho para no reírme con sus caras y cómo reaccionaba y se enojaba y se enfurecía y yo me ganaba a veces la risa, pero esas eran las escenas más divertidas con Gandía y con los chavos en el salón de clases. And I have one question for you. It's like a little bit personal, but I just wondering, do you have relationship with Gretel Valdez in the Rebelde or after the Rebelde? No, ya estábamos casados cuando Oh, ella, okay. ella entró al final Yeah, de Rebelde, la yeah. historia. En la primera temporada no estuvo y entró al final y yo ya estábamos casados y teníamos ya como una amistad con Pedro Damián y ella veía, o sea, Pedro Damián fue padrino de mi primer hijo, de Santino, Oh. con Gretel, y entonces ella entró a hacer una participación, Renata creo que era, ¿no? La maestra. Yeah. Sí, ella entró después, ya estábamos juntos, sí. So it's easy for you to act with her during. Sí, y sí, había mucha confianza, era más fácil, Yeah. sí. Okay. Y si no podías actuar como profesor Madariaga, ¿qué otro personaje te gustaría escoger? Ay, qué difícil. Es muy difícil porque me sentí tan identificado con Madariaga y, y la relación que tenía con sus alumnos y esa manera de ayudarlos a pasar por una época difícil, que es la adolescencia, la escuela y todo lo que va pasando ahí, que no me imagino, no me imagino haciendo otro personaje. Cada personaje creo que estaba tan bien trabajado y bien ejecutado y no me imagino, por ejemplo, haciendo del director o de Gandía y nadie mejor que Felipe podría haber hecho ese personaje, por ejemplo. Este, sí, sí me hubiera gustado un poco más joven o más chavo estar en alguna novela de alumno, ¿no? O sea, Década fue lo más cercano, aunque no se trataba de la escuela, pero éramos los jóvenes con el grupo de música tratando de transitar por la vida y la juventud, ¿no? Pero en Rebelde no, Madariaga para mí sigue siendo parte de mi corazón. I see you acting Felipe. Like to change Felipe, because I think so that you will be like the most handsome guy in the school, like, you know. So Gracias, muchas gracias. yeah. No, es divertido como actor, es divertido hacer un villano. Mhm. Los que más se divierten en las novelas son los villanos. Los que hacen cosas más divertidas como personaje son los villanos. Entonces sí, por ese lado sí está divertido, pero a mí, a mí me ayudó tanto también hacer a Madariaga para conectar con tantísima gente en el mundo que, que sigo aprendiendo de eso. Sigo aprendiendo todavía hoy y sigo recordando cómo enfrentaba la vida Madariaga y cómo guiaba a los chavos en su camino, que también como padre, ahora que soy papá,
me ayuda en la educación de mis hijos. Mm. And do you become famous after Rebelde? Like people know you on the streets or in supermarkets, like, oh, Madariaga, nice to meet you. Have a photo with you. Sí, Yeah. ya había hecho otras novelas antes, entonces sí, la gente ya me conocía, pero a partir de Rebelde eso creció muchísimo, incluso fuera de México, ¿no? En otros países me pasó de ir a España, por ejemplo, y que antes ya había ido y nadie me conocía, y en España así de repente, Rebelde, y yo decía, sí, ¿no? Y es increíble, pero sí, ¿Y a partir de todavía, Rebelde eso todavía te pasa? creció. Perdón. Es más difícil, ¿no? Porque ya pasaron muchos años y también antes tenía el pelo largo y ahora mi look es diferente. No, you're the Entonces, same. You're the ¿sí? same. Like No Sí, me veo just the hair cambiaste is different. tanto. casi 20 años, chicas y Sí, Casi amigos. 20 años, pero solamente el pelo cambió. sí. Sí, tengo el pelo más corto y este, no, en persona no tanto, pero en las redes sí me siguen escribiendo de todos lados por Rebelde, o cuando subo alguna foto con alguien de los alumnos, sobre todo cuando me los encuentro siempre subimos y así la gente sigue teniendo como un cariño especial. Sí. Anya? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo empezó tu carrera como actor? Bueno, la primera novela que hice fue Década, se llama Década, que también era musical y grabamos un disco. Eso también lo pueden encontrar en Spotify. DKDA. En vez de década, como se escribe en español la palabra década, es DKDA, década. Y fue increíble porque yo recién llegaba a México, yo nací en Argentina, entonces cuando llegué a México entré en la escuela de Televisa para la formación de los actores y cantaba y tocaba el piano, y cuando me dijeron, ¿te animas a hacer un casting para una novela musical? Yo dije, sí, y, y tuve mucha suerte porque fue el primer casting que yo hacía en México. Mi primera audición fue para esta novela y tuve la suerte de quedarme, y nos fue muy bien también, y grabamos un disco y hacíamos conciertos en estadios también, y fue como un comienzo de película, de sueño para mí, porque recién llegaba a México y tuve mucha suerte, y a partir de ahí me firmó Televisa y eh, como actor exclusivo, y empecé a hacer como novelas. Hice Década, después María Belén, luego El juego de la vida, y creo que la siguiente fue Rebelde. No, me fui a hacer una novela a Miami, me llevaron de Televisa a hacer una novela a Miami que se llamaba Ángel Rebelde, Sí, Sí. y, Perdón. y regresando de Ángel Rebelde, fue Rebelde. Bueno, entré a Big Brother. Dios mío, qué locura, fue una experiencia muy loca, pero saliendo de Big Brother, Pedro Damián me dice, tú eres el profesor Madariaga. And you accepted. Y yo dije, ¿dónde firmo? ¿Cuándo empezamos? Yes. ¿Cuál Sí, era tu proyecto favorito hasta ahorita? bueno, sin duda, y no porque esté hablando con ustedes, pero Rebelde sí es un proyecto que cambió mi vida de alguna forma, ¿no?
Entonces siempre ocupa un lugar en mi corazón muy especial. Y si tuviera que elegir dos más, aparte de Rebelde, el primero, que fue Década, porque bueno, fue el comienzo de mi carrera. Y hay otra novela, no sé si les tocó por allá, que se llama Atrévete a soñar. Atrévete a soñar fue como la historia de Patito Feo, con Dana Paola. No sé si conocen a Dana Paola, que es cantante también. Yo la conozco de Élite. Exacto. Bueno, antes de Élite, ella hizo Atrévete a soñar, que también es una novela musical. Y ahí me tocó hacer un personaje que era villano, pero no era malo, no era malo, solamente era un poco tonto y era actor el personaje y se creía que actuaba muy bien, pero actuaba muy mal y era en comedia. Y entonces me divertí mucho en esa novela. Si tienen la oportunidad, búsquenla. Atrévete a soñar. Atrévete a soñar. Es, Me es lo muy apunto. divertida. Esa quizás es la novela donde más me divertí como actor, más me reí. Nos costaba mucho no reírnos durante las escenas porque era muy graciosa. Y Dana Paola es la protagonista. Entonces, si pueden, búsquenla porque está muy, muy divertida y ese personaje a mí también lo disfruté mucho porque era muy, muy cómico, muy gracioso. I write it down, so we'll check it out. Okay. And what about your no the series but the show Venga la Alegría? Venga la Alegría es mi proyecto actual. Es Yeah, como a morning show. yeah. Ya llevo 7 años ahí. Mi mujer actual, my wife, me pregunta, ¿no extrañas hacer novelas? Y sí extraño un poco, extraño actuar, extraño el proceso de hacer los personajes y actuar, pero ahora en la conducción de este programa tengo como un horario fijo y entro a las 9 de la mañana y a la 1 estoy afuera y tengo más tiempo para pasar con mi familia y con mis hijos. Y las novelas son muy demandantes de tiempo. Tú entras, te llaman a las 8 de la mañana y a veces sales a las 10 de la noche o a las 12 de la noche y al día siguiente de nuevo y no tienes vida prácticamente. Tienes que estar viviendo para la novela y cuando ya tienes hijos se hace un poco más difícil. Entonces, sí extraño actuar, pero no tanto el tiempo que lleva estar ahí en las grabaciones y en este momento de mi vida prefiero tener más tiempo para pasar con mis hijos y ser un buen papá y acompañarlos en su crianza eh, pero nunca descarto, sí, quizás si viniera alguna serie, una serie que son menos capítulos y no son tantos meses haciéndolo, sí me gustaría volver. Pero Venga la Alegría, ahora llevo 7 años ahí, también son como mi familia y es un programa muy divertido. Se trata Are you a de... chef there? No, No. no, pero cocino con el chef del programa. Oh. Yo llevo la sección y como que me enseña, prepara esto en tu casa, ¿no? Y le mostramos a la gente cómo puede cocinar en su casa. Entonces, alguna de las cosas que hago es cocinar con un chef. Y hay una competencia como MasterChef, hay una competencia dentro del programa también y a veces competimos cocinando, pero me gusta mucho cocinar, pero no soy chef. Oh, okay. Solo nos quedan 2 o What? 3 minutos Se más, cortó. yo creo. Solo nos queda como 2 o 3 minutos más. Ok. Pero queríamos
agradecerte que estás con nosotros hoy y tal vez si tienes alguna pregunta por nosotros. Ok. Más que pregunta, también me gustaría agradecerles porque para nosotros ese cariño que ustedes demuestran casi 20 años después para un trabajo que nosotros hicimos con mucho amor, pero que nunca nos imaginamos que podíamos tocar la vida de personas tan lejos geográficamente, pero que ahora a través de la tecnología podemos estar cerca y hablar y conocernos. También es muy emocionante, es muy gratificante que gente de todo el mundo se acuerde de nuestro trabajo, sienta que de alguna manera afectó sus vidas en un momento quizás de juventud, de infancia, de adolescencia, donde pasaban por momentos, algunos difíciles, otros no tanto, pero que se identificaban con los personajes y es impresionante la cantidad de mensajes que yo recibo de cómo me hubiera gustado tener un profesor como tú en la escuela, un maestro como tú en la escuela que me ayudara y me guiara y no nada más me regañara y me dijera, apréndete esto. Y entonces, agradecerles, más que nada agradecerles por el tiempo de ustedes, por el cariño, por tantos años de palabras tan bonitas hacia nuestro trabajo y nada, estamos unidos de alguna manera, hay un bonding entre nosotros que no se puede borrar. Sí. Gracias por tanto. ¿Podemos pedirte si podemos tomar una foto contigo? Thank you for your time to be here with us. It's a pleasure to meeting you. Taguenme para que yo también lo pueda subir. And follow us. Va, ahí está. Gracias. Eslovenia, Los quiero. los quiero, I love you, Eslovenia. Muchos I love you, besos. México. Yes, por Besos. todo. Besos para todos, abrazos. Gracias. 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 Thank you. Gracias. Hasta luego.